Me tocó escuchar a quien me antecedió aquí, a la señora Kenia, y me impresionó mucho porque decía que la doctora Sheinbaum era totalmente marginal. Entonces, el pensar eso y el caminar en eso, podríamos pensar que la doctora no gobernó la Ciudad de México, que la doctora no gobernó Tlalpan, que la doctora no tiene las credenciales propias. Y aquí diríamos dos cosas. El proyecto es el mismo, es un proyecto que han construido a lo largo de un tiempo un grupo de personas del cual tanto el presidente López Obrador como la doctora forman parte, y hay un piso común. ¿Por qué normalmente se han deslindado otros del proyecto anterior? Porque les da pena. Porque no hay logros con los que se sientan cómodos y hay una desaprobación del gobierno anterior, y entonces lo que dicen, me tengo que como pintar mi raya y decir, la propia Kenia, es que no ha cumplido nada. Por favor, digo, yo recuerdo los primeros, no me acuerdo si fueron los primeros 3 o 6 meses del presidente en el gobierno, que sacó su lista, que la debería de buscar porque la tengo en mi Facebook, su lista de las 100 promesas que hizo. Le faltaban 3 de cumplir a los 6 meses. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Muth. Y ahora sí que escucharemos cómo Tatiana Cloutier les pone en estate quieto a Kenia López Rabadán y al periodista un poco chayotero Luis Cárdenas, donde simplemente como invitada la tenían tratando de increparla o perjudicarla. Pero presten muchísima atención a la entrevista, y cabe recalcar que yo tenía en buena estima a lo que viene siendo a Tatiana Cloutier, pero con esta entrevista me quedó más que claro. La inteligencia es algo de lo que va sobrada. Su inteligencia, conocimiento y la forma tan correcta de dirigirse a quien se le ponga, pues simplemente es de admirarse. Veremos cómo al borde del llanto quedan estos dos, porque las exhibe como lo que son. Unos mentirosos sin preparación que solamente buscan atacar por atacar, es obviamente, y como están acostumbrados los periodistas y panistas, sin ningún fundamento o sin nada conciso o concreto. Inclusive resalta la oportunidad de que menciona, tanto Luis Cárdenas como que dice, resulta que Kenia López dice que el presidente no hizo nada. Y hay que recordarle nada más y nada menos que el presidente hizo un listado cuando llegó ahora sí que a la silla presidencial de los 100 compromisos que iba a decir. Y en menos de un año, de hecho en 6 meses, ya tenía el 93% de ellos, 93 de ellos ya palomeados. Pero bueno, vamos a dejárselo a Kenia López Rabadán que se dé su tiempo de investigar, porque ya vimos, y el mejor ejemplo es Xóchitl Gálvez, que solamente les gusta hablar porque el hocico les da para eso. Pero simplemente con esto se toparon con pared. Tatiana Cloutier, vean la inteligencia sobrada que tiene, se les terminó su show y obviamente no les va a gustar la manera en que les contestó. Vamos a ver el video, amigos, amigas, y ahorita lo platicamos. Yo te preguntaba hace tiempo el asunto de la diferenciación entre uno y otro, entre esto que venía mucho en la vieja política de si en algún punto habrá una diferenciación o una marca o una separación de López Obrador y Claudia Sheinbaum. Por lo que tú me estás diciendo, entiendo que no buscan tampoco este asunto, entiendo que lo que están haciendo es defender a final de cuentas los logros del gobierno, o sea, no se esconden de la bandera López Obradorista. Dos cosas aquí, fíjate, y me tocó escuchar a quien me antecedió aquí, a la señora Kenia, y me impresionó mucho porque decía que la doctora Sheinbaum era totalmente marginal. Entonces, el pensar eso y el caminar en eso, podríamos pensar que la doctora no gobernó la Ciudad de México, que la doctora no gobernó Tlalpan, que la doctora no tiene las credenciales propias. Y aquí diríamos dos cosas. El proyecto es el mismo, es un proyecto que han construido a lo largo de un tiempo un grupo de personas del cual tanto el presidente López Obrador como la doctora forman parte, y hay un piso común. ¿Por qué normalmente se han deslindado otros del proyecto anterior? Porque les da pena. Porque no hay logros con los que se sientan cómodos y hay una desaprobación del gobierno anterior, y entonces lo que dicen, me tengo que como pintar mi raya y decir, yo no vengo con ellos. Yo creo que esa es la diferencia. Porque tienen ustedes muy bien marcado este mercado, este grupo electoral. O sea, ahí están las encuestas, tanto de popularidad de López Obrador como de posibilidades de triunfo de Claudia Sheinbaum, todas con un amplio margen. Y de ahí yo quiero preguntarte, o sea, ¿interesa ganar otro mercado? O sea, un mercado que hoy es clase media, que hoy es aspiracionista, que hoy se siente bien ofendido porque el presidente pues no se sienten apoyados, que los ha tildado pues de ambiciosos, de vulgares, de lo que tú quieras. El presidente es muy dicharachero y de pronto esas declaraciones le pegan a una clase muy particular, que es la clase media. ¿Le están buscando, Tatiana? Primero que nada, fíjate, en toda esta parte de las encuestas, más o menos hablas ahorita de que está, y dependiendo cuál, pero tienes entre un 20 14, arriba, promedio, no, pero digo un 14 a un 17 de gente que está indecisa. A eso me quiero referir, ¿no? Ya. Esperaremos al momento en que en enero nombre a su candidato o candidata, porque ya serían en esos términos el propio partido MC. Cuando MC, decir, bueno, ¿cuánto de eso va a jalar MC o no va a jalar? Nosotros vamos por la consolidación de lo que ya tenemos, y cuando estamos diciendo es esta preferencia de la gente que ha visto los logros que Kenia no ha visto y que están ahí. Entonces, es decir, de las encuestas que tenemos hoy en día, el 37% dice, yo no voy a cambiar mi preferencia. Entonces, de los que podrían cambiarlas, hay que afianzar, ¿por qué? Con la parte de las propuestas que vendrán propiamente con la doctora, y luego tenemos este 14% o 17%. Hay que ir por ellos. ¿Por qué? Porque no hay un desconocimiento en algunas partes, o también puedes decir, hay gente que dice, a mí no me gustó esto, no me gustó el otro, y no hay que olvidar que vivimos una pandemia.
Vivimos una pandemia y 2 años vivimos, y la vivimos en el mundo entero, no es privativa, que esta pandemia obligó a tener una refocalización, si así llamáramos las cosas, a no darle la vista al todo y tener que concentrarse en 2 cosas. Perdón que te interrumpa, es que es súper interesante lo que me estás diciendo. O sea, ustedes están, 1, afianzando lo que ya se tiene. 2, viendo estratégicamente qué va a pasar con MC de aquí a enero. Ya dijo Dante Delgado, que o es él, o es Jorge Álvarez Maínez. O ya dijo también que podían traer un externo, algo y ahorita en la mañana era la nota. Sí, claro, sí, o sea, pero bueno, pues habrá que ver qué pasa con ellos y bueno, tratar de obtenerlo. Pero no están buscando el voto anti-López Obradorista, que al final de cuentas ese ya está... A ver... o sea, ya claramente no se quiere la 4T, ¿no? ¿Para qué convencer? A ver, imagínate tú que yo estuviera queriendo convencer a Kenia. Por favor, ¿no? No la voy a convencer con nada. Kenia a ti. Digo, tampoco, ¿no? Ajá, entonces digo, sí. hay una preferencia electoral en donde está muy decidida, y si lo vemos a lo largo de estos 5 años, porque lo vimos en Cámara de Diputados cuando estuve yo en la legislatura, o sea, y lo veo en la calle, ¿no? Hay gente que en mucho, como dices tú, hay algunos que se puedan sentir de cierta manera, pero hay un nicho que ni siquiera tiene la posibilidad de escuchar y ver porque está aferrado a historias que les están contando, como ahorita el recetario que se aprendió Kenia y que repetía las frases muy claras que están poniendo en la mesa, ¿no? Entonces yo creo que esas no tienen lucha, ¿no? Ahora, pluralidad, y tiene siempre un margen, ¿no? Yo decía que hay desde la A hasta la Z, y el país es plural. El país es plural, la diversidad propia de este país, en donde, yo te digo, en mi casa somos 10, y hay una pluralidad tremenda. Claramente. Entonces dices, la familia Cloutier, dices, en esta pluralidad tienes que tener diversidad en todos los sentidos, y dices, no hay pensamiento único. Y en este no pensamiento, ¿qué hay? Hay un proyecto que es pegamento, y es lo que une para avanzar en ese sentido, más en pensamientos y en todo. Bueno, hay quien dice o diría, de este 14%, digo, vamos por cuál, pues a lo mejor nomás podremos convencer a 2, dirían unos, otros dirían podemos ir por 4, otros dirían podemos ir por 10, con propuestas que podrían ser escuchadas, y a veces, porque esto, digo, no voy a, ustedes como noticiero lo entiendes, ¿no? Hay gente que nomás por las siglas no te escucharía. Sí, claro. Y hay gente que dice, yo no escucho a otros por las siglas. Entonces hay una predisposición que sucede de la misma manera. Y en ese sentido, esta pluralidad que se tiene en el movimiento con un proyecto pegamento es lo que te da el que podamos llegar a más. En ese proyecto pegamento, que como le dices, Tatiana Cloutier, en el 2018 tú fuiste una figura fundamental en la campaña. Y luego también decía ahorita la propia Kenia, es que no ha cumplido nada. Por favor, digo, yo recuerdo los primeros, no me acuerdo si fueron los primeros 3 o 6 meses del presidente en el gobierno, que sacó su lista, que la debería de buscar porque la tengo en mi Facebook, su lista de las 100 promesas que hizo. Le faltaban 3 de cumplir a los 6 meses, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pero esta vinculación. ¿Estás de acuerdo? Perdón que te interrumpa, Tatiana, pero en este 2018 yo no veía a un López Obrador que decía, vamos a desaparecer el INAI, vamos a eliminar el INE porque el INE nada más consume mucho, o lo vamos a cambiar, no, pero vamos a poner jueces y magistrados a votación. Vamos a 2 cosas. O sea, todos esos discursos radicales, vamos a separar tema por tema, ¿no? En la parte del INE, ¿no? En la parte del INE lo que siempre dijo es, y va dentro de toda la austeridad republicana, es bajar el recurso para que no se malgaste. Y nosotros lo propusimos, Mario Delgado y una servidora, presentamos una iniciativa, no directamente con el INE, sino a una reforma electoral en la cual a los partidos políticos se les disminuyera el 30% del recurso que se les da. Entonces, si tú ves, los partidos, todos los que hoy se quejan, ¿sí? Lo votaron en contra. El PAN, el PRI lo votaron en contra y dijeron, de ninguna manera nos quieres desaparecer. No, el recurso que se da a los partidos políticos es enorme, y recordarás desde el 2006, cuando vino este cambio en la ley electoral, y que ya el INE contrataba los espacios en medios, este recurso no se le quitó a los partidos, entonces se creció indirectamente. Entonces dices, hay margen para que el INE pudiese tener menos recursos. Y ya si te vas a lo fino, hay una duplicidad de funciones en algunos temas, y en otros, yo soy de la idea, y lo viví en Nuevo León en una campaña local, ¿sí? En donde al INE no le da para tener ciertas supervisiones y requieres del apoyo local. Pero hay una burocracia... Yo insisto en este tema, es que ese no era el compromiso de campaña 2018. No se hablaba de eso en 2018, no era un presidente radical como el que llegó después de la mañanera, ¿no? Pero a lo mejor no lo tenías en ese momento en la mesa, cuando estás viendo los números, no tienes el presupuesto con lo fino que vas teniendo en todo lo que cuesta. Es lo que le decían, perdón que te interrumpa, presidente radical. El presidente que escribían, o que escribíamos muchos y decíamos, pues es un López Obrador moderado, es una izquierda progresista, una izquierda moderna. Fíjate, Luis, te voy a platicar algo. Está peleado con los empresarios, no es cierto, ya no existe, porque ahí está Tatiana, ahí está Romo. Pero no está peleado con los empresarios. Yo creo que, y esto lo hemos dicho y lo he platicado mucho desde la campaña del 2018, el presidente a veces hace generalizaciones, y en este tipo de generalizaciones yo digo que debería decir, hay un grupo de empresarios, ¿no? Que los hay, como también hay un grupo de ciudadanos, o como también habemos un grupo de personas, ¿no? Entonces, periodistas, por eso digo, cuando hacemos generalizaciones a veces cometemos el error de generalizar y poner a todo el mundo en el mismo paquete, que no cabemos todos en un mismo paquete. Entonces esa parte creo que no. Pero fíjate, me tocó estar con la gente del Banco
del Swiss Bank en Monterrey, en una presentación de perspectivas económicas. ¿Cuándo era secretaria de Economía? No, me tocó antes? ya habiendo renunciado. Me Ok. tocó estar en este inter de este año, a principios del año, a lo mejor, en la mitad, marzo, por decir. Y decían ellos, estaban hablando de por qué México era el mejor lugar para invertir y te daban todos los motivos de la macroeconomía, de pues lo del nearshoring, la un gran famosa. país. Bueno, somos un gran país, Sí, definitivamente, sí lo somos gente súper capaz y todo lo más. Bueno, decían ellos, y esto un poco contestando al tema del presidente, si nosotros nos vamos al resto de América Latina, decían, no sabemos quién es el nuevo Lula, no sabemos quién es Petro, o sea, porque iban llegando, ¿no? En Ecuador, pues estas broncas que un día se sube, otro se baja y un día cambian. Entonces hacían una radiografía, y bueno, y ahorita con lo de Milei, que acaba de pasar en Argentina con esta parte de la devaluación del 50% de su moneda. Entonces, decían, no estaba Milei en aquel entonces, ¿no? Entonces hacían una radiografía y decía, el presidente López Obrador tiene 5 años en las mañaneras diciendo exactamente lo mismo. Ya lo conocemos y eso da ya estabilidad. le tomaron la medida. Ya, o sea, Pues sí. tenemos una estabilidad enorme en la macroeconomía, tenemos una estabilidad en circunstancias. O sea, entonces, no podemos, y entendiendo que a veces dices tú, no me gusta cómo se ponen las cosas, pudiera decir la gente, y dices, a veces. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. La tía Tatis, Tatiana Cloutier, su inteligencia, perseverancia y sobre todo la manera en que les dio un tapadón de hocico, tanto a Luis Cárdenas como a Kenia López Rabadán. Pues resulta que si no sabe dónde están, le vamos a ayudar a Kenia porque se le va a hacer muy complicado buscarlo. Aquí está, tiene su portal lopezobrador.org.mx, lo puede realizar. Y corrijo, yo dije que 93 de 100 lo había hecho en 6 meses, pues resulta que la tía Tati nos corrige y son 97 de 100 en 6 meses. Lo que ningún presidente de oposición lo habían hecho durante sexenios, el presidente lo logró en menos. Y lo vimos, cómo es que ahora se está dedicando a hacer magnas obras que también las mencionó durante sus campañas y lo está logrando obviamente a costa de estos políticos del frente opositor. Es lamentable el comportamiento de Kenia. Luis Cárdenas tratando de increpar que es un dictador, que es un poco que atacante, pero si realmente dice no es así. Y hay que ser honestos, cuando decimos igual priistas, panistas son unas ratas, bueno, hay que ser honestos, no todas son. Algunos contados que bueno, viven toda su vida de eso y no se pueden salir y pues obviamente son la gente de a pie la que muchísimo menos gana. Pero ahora sí que les molesta mucho que se englobe. Pero curiosamente el porcentaje es del 90 y tanto % de priistas, panistas y pereístas, que por cierto tengo muchos amigos muy valiosos de allá. Pero simplemente muchísimos más sí están coludidos con la corrupción y por eso quieren que regresen. Algo que dijo muy importante. ¿Vieron? Mientras el frente opositor según quiere buscar a la gente, a la fuerte, al voto duro que tiene López Obrador, la Cuarta Transformación y la doctora Claudia Sheinbaum, aquí no. La Cuarta Transformación se está preocupando por el sector que no se ha decidido, que no sabe si va a ser del frente opositor o va a ser de la Cuarta Transformación. Y hace que tirarle. Y eso se están confundiendo los de frente opositor porque le están tirando algo que seamos honestos. Ni los de frente opositor, los votos duros van a irse a Morena ni viceversa. Se les puede mencionar algunos, uno ahora sí que rectifique, pero no lo van a poder hacer. Y ellos en eso están confiando y créanme, si de por sí un presidente que tenía voto duro haciendo mal trabajo, en este caso un presidente haciendo un excelente trabajo, un excelente gobierno, unas excelentes políticas económicas y macroeconómicas, pues imagínate cómo vas a quitar ese voto duro. Pero bueno, amigos, se les cayó el show a Luis Cárdenas, al mismo Radio Fórmula, Kenia López Rabadán. La tía Tatis los hizo pedazos con unos comentarios totalmente contundentes. Y bueno, si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia. Comparte la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me quedo más que agradecerles por su tiempo, por su valiosísimo espacio y nos vemos en la próxima.